Buenos días, familia. Hoy nos reunimos una vez más para poder deleitarnos de la palabra de Dios. Y continuando en la serie de las parábolas de Jesús de Mateo 13, Jesús nos va a contar un par de parábolas más que, igual que las anteriores, se relacionan entre sí. Y vamos entonces ahora a Mateo capítulo 13, verso 47 al 52 para ver estas parábolas. Y leemos las escrituras. Dice así: Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Ok, entonces, como todas las parábolas, Jesús va a usar para comparar en este caso el reino de los cielos con una actividad común de ellos, que en este caso es la pesca. ¿Y qué va a comparar? Va a comparar, dice: el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. ¿A qué red se refiere o a qué tipo de pesca se refiere? Esta palabra red en el griego nos habla de una red de arrastre, una red que se usaba antes para poder tener una mayor pesca. Generalmente dos embarcaciones usaban una red muy grande, extendían la red en el mar y luego ambas embarcaciones se acercaban a la orilla, arrastrando con la red todos los peces que podían coger la red, para que finalmente en la orilla juntaran todo lo que habían cogido y esta red y los pescadores en la orilla pudieran seleccionar lo que han recogido. No solo se usaban dos barcos, a veces era un barco, pero utilizaban diferentes formas. Pero la idea es una red extensa, tendida en el mar, y luego irla jalando hasta la orilla para arrastrar la mayor cantidad de peces. Por eso se llamaba red de arrastre. En la orilla estaban esperando los pescadores, ¿para qué? Para seleccionar. Obviamente lo que no servía, lo que no era comestible lo botaban, y lo que era comestible lo guardaban. En el verso 48 nos dice: y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Recordemos que aún para este tiempo, para esta cultura, la cultura judía tenía aún qué tipo de peces deberían comer dentro de su ley. Por tanto, ellos en la orilla tenían que seleccionar: este pez está bueno, este pez no es bueno, esto no es comestible, ¿no? Y todo lo que no servía, dice que lo tiraban, y lo bueno era almacenado en cestas para que, obviamente, para llevarlo a vender o para el consumo propio de ellos. Pero lo que no era apto para el consumo, los peces que no consumían, lo tiraban en la orilla. Ahora, imagínense un pez en la orilla, obviamente está a disposición de todas las aves que están rondando por ahí, no van a vivir y su destino finalmente va a ser morir. Ahora, Jesús nos dice, y él mismo hace esta comparación y dice: así será el fin del siglo. Jesús mismo nos da la idea en esta misma parábola, nos dice de qué está hablando. Nos dice: así será el fin del siglo. Y dice en palabras del mismo Señor, dice: saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. La parábola es simple, es sencilla,
Todos los que están oyendo a Jesús, obviamente es parte de su actividad normal. Ellos no tienen que pensar en la red, apenas que les habla de esa palabra de la red, de ese tipo de red. Ellos conocen cómo es la pesca y entonces ellos están imaginándose al reino de los cielos como una gran red que está trayendo a la orilla diferentes tipos de peces y que en la orilla van a ser seleccionados. Y el Señor, para que no se equivoquen, dice: así va a ser el fin de los siglos, así va a ser el fin del mundo. Los ángeles saldrán como los pescadores, porque en este caso los pescadores son los ángeles, y estos ángeles apartarán, dice, a los malos de los justos. Y los malos serán echados al fuego eterno. Es como cuando los peces que no sirven son echados a la orilla para morirse, pero los que son comestibles, los justos en este caso, van a ser guardados, reservados en unos cestos especiales. ¿Ok? Entonces, esta es la parábola muy simple, muy sencilla de entender, que nos cuenta Jesús. Ahora, como decía, para poder extraer y enriquecer nuestro entendimiento, miremos nuevamente el contexto. Y busquemos o tratemos de buscar siempre la pregunta que podría estar resolviendo esta parábola. Recordemos que el contexto general es todo el capítulo 12. Jesús está predicando y hay un rechazo continuo hacia Jesús. Hay un rechazo continuo a la palabra. Los escribas, los fariseos se juntan porque están siendo contrarios al Señor. ¿Ok? Y entonces en esta adversidad Jesús sigue hablando y además enseña ya algunas parábolas. Y les dice, ¿no?, a ellos que no todos van a escuchar el evangelio. No todos van a escuchar su palabra. Va a haber un grupo de personas como una tierra dura que no van a escuchar. Va a haber otro grupo que sí se va a emocionar, pero solo es pura emoción. No va a haber un real compromiso. Va a haber otro grupo que todavía va a estar manteniendo su mente en las cosas del mundo, y finalmente habrá también un grupo que sí será como una buena tierra en donde la semilla de la palabra de Dios realmente va a crecer y va a dar mucho fruto en sus vidas. La siguiente pregunta, ¿no? Y entonces, si crees, si va a haber solo un grupo de personas que van a oír y va a haber adversidad, entonces en el otro grupo, ¿por qué el Señor no elimina de una vez a los malos? Es que el reino va a crecer mientras esté acá en la tierra. La cizaña y el trigo van a crecer juntas y aún a veces van a parecer iguales. La cizaña y el trigo van a parecer iguales, pero llegará también el tiempo en el que finalmente van a ser separados. Ahora, ¿por qué el Señor no quita la cizaña? Porque al quitar la cizaña puede quitar también el trigo, dice, ¿no? Al eliminar a los malos también puede eliminar a los justos. Así es que esto será, dice, al final de los tiempos. Ok, entonces, ¿cómo vamos a impactar, cómo va a crecer el reino de Dios? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué estrategia vamos a tomar? Y Jesús les cuenta la parábola de la semilla de la mostaza y la levadura. No se preocupen, porque el reino de los cielos va a crecer de a pocos, ¿no? Su influencia va a crecer de a pocos, pero finalmente, como la levadura que leuda toda la masa, va a crecer y va a influenciar en la vida de personas. Y el reino de los cielos tiene comienzos pequeños, pero finalmente será como un árbol grande que dará sombra inclusive a muchos. Y eso es lo que el Señor nos está poniendo por contexto. Entonces la siguiente pregunta era, ok, entonces no todos van a escuchar. Si la palabra se siembra y empiezan a crecer de a pocos, entonces, ¿cómo vamos a diferenciar a los que realmente ya tienen un compromiso con el Señor, un compromiso con el reino, los que aman realmente el reino? Es más, ¿cómo sabremos si nosotros amamos realmente el reino? Es sencillo también, ¿no? Y ahí nos cuenta el Señor la parábola del tesoro escondido y de la perla preciosa, haciéndonos ver que la actitud de aquel que ama el reino, que ama a Dios, realmente es la actitud de alguien que es como si encontrara un tesoro precioso, es como si encontrara una perla preciosa y lo vende todo, lo deja todo, está dispuesto a darlo todo, ¿no? Esa es la actitud de aquel que
que está en el reino. Ok, entonces ya sabemos más cosas del reino. No todos van a escuchar la palabra. Hay un grupo que no, va a escuchar, sí, y se va a comprometer, pero no vamos a ver un crecimiento de un momento a otro, sino el crecimiento va a ser progresivo. La influencia de la palabra va a ser progresiva en la vida de esas personas, pero vamos a reconocerlos por la actitud que tienen, la actitud de darse todo por el Señor, de darse todo por el reino. Esa es la actitud de aquel que realmente está en el reino. Pero también va a seguir habiendo oposición, va a haber un grupo que también va a hacer oposición y vamos a crecer juntos. Entonces, Señor, ¿hasta cuándo va a ser esto? ¿Cómo va a terminar todo esto? ¿No? Es como si dijéramos, ¿cómo va a terminar esta película? ¿No? Porque se escucha bonito, ¿no? Hay un grupo que sí escucha, el reino va a crecer lentamente y cuando empiece a impactar nuestros corazones vamos a estar dispuestos a dar todo por el reino, a dar todo por el Señor. Pero ¿cómo termina esta película? ¿Cuándo termina esta película? Y aquí el Señor nos cuenta esta parábola, ¿no? La parábola de la red, y nos hace ver que la película tiene un final, ¿no? La película tiene un final, ¿cuándo qué? Cuando al final del siglo, dice, sean separados los justos de los malos, ¿no? Y esa es justamente la parábola. Y la parábola nos responde justamente a esta pregunta. ¿Cómo va a terminar todo esto, ¿no? ¿Cuál es el fin de todo esto, ¿no? ¿Cuál es el final de esta hermosa película? Y el final es que llegará un momento en que la red arrastrará todo tipo de peces, ¿no? Porque ahí somos nosotros los pescados, ahí no somos nosotros los pescadores. En esta parábola no somos los pescadores, en esta parábola nosotros somos los peces. Y la red es el evangelio, la palabra de Dios, ¿no? Y el evangelio va a arrastrar muchos peces. Y cuando lleguen a la orilla, entonces ahí los ángeles, porque en esta parábola los pescadores que están en la orilla son los ángeles dice, van a seleccionar y van a guardar, atesorar en cestos, como se hacía con el trigo, se atesorará en cestos, y lo que nos sirve, lo malo, es echado fuera finalmente. El pescado malo es desechado y el pescado bueno es guardado, ¿no? Porque obviamente va a servir ese pescado. Esta parábola entonces es una advertencia. ¿A quién? Es una advertencia a todos, pero obviamente a aquellos pescados que no están bien, a aquellos pescados que están mal, porque serán echados fuera. Estos pescados malos van a ser echados fuera, estos pescados no comestibles van a ser echados fuera. ¿A dónde? Al infierno. Y dice en el verso 50, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Así como hay un cielo real, también el Señor nos dice que hay un infierno real. Algunos tratan de decir, no, es que el infierno no existe, que el infierno es una invención, pero no, Jesús contaba de un cielo real, pero también de un infierno real. Algunos siguen soñando y pensando que después de muertos irán al purgatorio. Pero mentiras. Primero, que en ninguna parte de la Biblia nos enseña esto. Y esta parábola de la red es muy clara también. El que piensa en el purgatorio es como si pensáramos que estuviésemos en una red aparte dentro de otra red, pero el Señor no dijo eso, sino dijo, hay una sola red que va a ser arrastrada hasta la orilla y allí seremos seleccionados. Algunos todavía siguen soñando en la llamada reencarnación, ¿no? Es como si se pudieran pasar de una red a otra. Su pensamiento es como si van a ser arrastrados por una red y después van a ser pasadas a otra red. Pero esto no nos dice. Esta parábola, o en esta parábola, el Señor nos está hablando claramente de sus planes al final del siglo. De sus planes al final de los tiempos. ¿Cuáles son sus planes? Sus planes siempre han sido estos. Hay una sola red, esa red va a tirar hasta la orilla, y estando en la orilla, estando en la playa, vendrá el juicio. No hay otra. Esta red nos habla de una sola vida en la cual nosotros vivimos, y la red va a venir, va a tirar, y finalmente vamos a ser seleccionados. ¿Cuál va a ser nuestro destino? Encontramos entonces una red, dos destinos. Una sola red
y dos destinos diferentes. Entonces esto del purgatorio, esto de la reencarnación y cosas así, son cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, no tienen nada que ver con el cristianismo. El Señor ha establecido que la red va a ser tirada a la orilla y va a haber ahí dos destinos, simplemente. Dos destinos en nuestras vidas, no hay destinos intermedios, es una sola red, dos destinos. ¿Y cuál es la red? La red es el Evangelio. La red es el Evangelio que ya ha sido diseñada por el Señor, que ya ha sido pensada por el Señor, que ya ha sido hecha por el mismo Señor. Nosotros no tenemos que inventar nada, nosotros no tenemos que arreglar nada. La red ha sido diseñada para atrapar todo tipo de peces. La red ya ha sido diseñada así por el Señor. La red está ahí, ya puesta, para atrapar todo tipo de peces. Eso quiere decir que la palabra de Dios, cuando es predicada, cumple su propósito, ¿no? En el momento que llega a una persona, ya está cumpliendo su propósito. Porque una vez que la palabra de Dios llega a una persona ya no puede ser indiferente. Una vez que la palabra de Dios llega a tus oídos, ya no puedes ser indiferente. Porque tienes dos reacciones, o la aceptas o la rechazas. O te haces amigo de Dios o te mantienes como enemigo de Dios. Solo hay dos caminos. Siempre toda la Biblia nos está hablando de dos caminos, dos casas, dos decisiones que tomar. Y en este caso, los peces buenos, los peces malos. No solo hay dos destinos. No hay destinos intermedios. No hay destinos en los cuales vamos a estar por un tiempito y luego pasamos a otro. No. Al final de la orilla se decide a qué destino vamos a ir finalmente. Si basta que Cristo cruza tu vida una vez, si conoces de Cristo, del amor de Dios, uno ya no puede ser indiferente. Uno toma la decisión. O estamos en Cristo o no estamos en Él. Aún si tú has ido a la iglesia por una única vez o estás escuchando esta palabra por única vez en tu vida, ya Cristo pasó por tu vida y ya no hay forma de ser neutral, ya no hay forma de decir yo no supe. Inmediatamente tienes que tomar una decisión. O la aceptas o la rechazas. No, es que todavía no, estás rechazando. Si es que estás diciendo no, todavía no, voy a esperar y estás rechazando. Si mañana más tarde tienes la oportunidad, qué bueno. Pero mientras que estamos diciendo eso, estamos rechazando al Señor y estamos entonces en esa posición. Entonces esta parábola nos lleva a preguntarnos qué tipo de pescado somos. ¿Somos de los pescados buenos o de los pescados malos? Y esta parábola es lo que es, el propósito de esta parábola es justamente hacernos reflexionar eso, porque estamos hablando de nuestro destino eterno. Y recordemos que todos estamos en esta red, ricos y pobres, altos, bajos, hombres, mujeres, no importa de dónde procedamos, de qué país, de qué distritos, estamos metidos en la red. Y la red está avanzando. La red no está estática, la red está avanzando. ¿No? La red es una red de arrastre, está avanzando hasta la orilla. Y ya llegará pronto a esa playa. Ahora, esto también es para un creyente, para alguien que conoce a Cristo, para alguien que está siguiendo a Cristo, también constituye una esperanza. ¿Por qué? Porque hay una playa. Hay una playa, o sea, no siempre vamos a estar conviviendo con las malos, con la maldad, no siempre vamos a estar con todas estas situaciones que ocurren en el mundo, no siempre vamos a estar nosotros conviviendo con el pecado. Felizmente hay una playa. Felizmente hay una playa donde finalmente vamos a descansar y si estamos en Cristo vamos a ser seleccionados y vamos a disfrutar con Él. Qué esperanza, ¿no? Qué esperanza para todos aquellos que creemos en Cristo Jesús. Hay una playa donde vamos a descansar. Recordemos, en la red, en la gran red, vamos a estar ahí todos, ¿no? Hay buenos peces, hay malos peces, como la cizaña y el trigo, vamos a seguir creciendo y hay peces que se van a parecer mucho, pero solo el pescador sabe cuál es un pescado bueno y un pescado malo.
Nosotros no. Estamos ahí en la red, estamos ahí con los peces buenos, los peces malos, pero solo Dios puede conocer el final de nuestras vidas, ¿no? Y recordemos que esta red que nos habla, que es el Evangelio, nos dice en el versículo, recoge toda clase de peces. Y el reino de los cielos es así. Por eso dice el reino de los cielos así. Recoge toda clase de personas, de diferentes países, de diferentes lenguas, de diferentes profesiones, de diferentes actividades, de diferentes trabajos. Y por eso encontramos en el mundo entero, ¿no? Encontramos personas muy profesionales, personas que de repente no tienen estudios. Encontramos personas de países desarrollados, de países no desarrollados, de toda clase de profesión, jóvenes, adultos, de edad avanzada, niños. ¿Por qué? Porque la red coge todo, y no solo de nuestro tiempo, ¿no? Sino esta red también ha cogido desde los tiempos antiguos, ¿no? Desde los tiempos antiguos de muchos siglos atrás, también ha ido recogiendo a diferentes peces de diferentes culturas, diferentes tiempos, ¿no? Esta red ha sido diseñada ¿para qué? Para atrapar todo tipo de peces, los buenos y los malos, ¿no? Y cuando lleguemos delante del trono de Dios, cuando lleguemos a la playa finalmente, igual veremos dos clases de peces. Nosotros como hombres podemos de repente categorizar a las personas o pretender categorizar a las personas. No, a veces cometemos ese error. Este es más cristiano, este es menos cristiano, este es un poquito de cristiano, pero Dios no cataloga así. Para Cristo, para Él es o son o no son. Dos caminos, solo dos destinos. No hay destinos intermedios, no hay grises. O es blanco o es negro para el Señor. Dios siempre es absoluto en cuanto a eso. O somos o no somos. O somos los peces buenos o somos los peces malos, ¿no? Y Dios hará esa separación. Nosotros no, y felizmente, porque nosotros no tendríamos la capacidad para ver el interior, pero Dios sí. Dios sí tiene esa capacidad para ver lo más profundo de nosotros, y habrá esa separación. Habrá esa separación al final del tiempo, ¿no? En el juicio final. Y los malos serán echados al infierno. Y esta es justamente la advertencia que Jesús hace a estas personas. Ahora, hablar de esto a veces resulta impopular y alguien puede decir, pero hermano, ¿por qué tiene que hablar del infierno? ¿Por qué tiene que hablar del final de los tiempos? ¿Por qué no habla de algo bonito? ¿Por qué no habla de esperanza, de cosas buenas, de bendiciones que Dios nos da? Porque la Biblia nos está marcando el camino. Porque si estamos viendo Mateo, el Señor mismo nos está marcando el camino. Y hace unas semanas atrás vimos la parábola del trigo y la cizaña y también nos habló del infierno. Y ahora otra vez nos habla del infierno. ¿Y es por qué? Porque Jesús quiere advertirnos. Jesús quiere advertir nuestras vidas porque no quiere que nosotros tengamos ese destino. No quiere que los hombres sufran ese destino eterno y por tanto tiene que advertirnos. Es como si nosotros estuviésemos en un lugar, en una sala, y tengamos de repente ahí unos cables sueltos con alta tensión y las personas están pasando por ahí. ¿Qué es lo que yo voy a hacer para evitar el daño a las personas? Advertirles, cuidado, no vayan a por ahí, cuidado, no pisen por ahí, pongo un letrero grandote ahí, alta tensión, cuidado, no pisen por ahí, no vayan por ahí, cuidado. Y si alguien se está acercando, le voy a decir, cuidado, no vayas a acercarte que te vas a quemar. Advirtiendo y advirtiendo porque no quiero que esas personas se dañen. Igual el Señor también no quiere que las personas terminen en el infierno. Pero finalmente el pecado los va a llevar ahí. Porque una vez que estemos frente al trono de Dios, estaremos como esos indefensos peces, ¿no? Una vez pescados, recordemos, la red arrastra todo tipo de peces. En la orilla los pescadores cogen al pez y este pez está indefenso. Ya no está fuera del agua, está indefenso, no puede moverse, tratará de hacer sus movimientos, pero no.
Entonces el buen pez será echado en el cesto. El mal pez será eliminado ahí a la orilla. Y ya no hay agua, ya no podrá moverse y su destino final será morir de ese pez. De la misma manera, cuando estemos en la orilla, cuando estemos delante del trono de Dios, estaremos indefensos delante de Él. Estaremos indefensos porque finalmente Él conoce nuestros corazones y Él sabe. Y Él dirá, o somos de un lado o somos de otro lado. A veces pensamos mal también y creemos que el juicio de Dios será como el juicio que tenemos, que estamos acostumbrados a ver en esta tierra. El juicio en donde hay testigos, donde hay apelaciones, donde hay argumentos, donde yo puedo argumentar. No, ahí no. Ahí estaremos como peces fuera del agua y los pescadores diciendo, este es un pez bueno, este es un pez comestible, este es un pez malo. Porque Dios conoce nuestros corazones. Ahí no podremos argumentar, ¿no? No podremos decir, Señor, pero es que yo hice, pero no va a haber argumentos ahí. No va a valer, mejor dicho, ningún argumento. Dios no va a cambiar su decisión porque Él nos conoce. Conoce la intimidad de nuestro corazón. No es que vayamos allí y presentemos una prueba de última hora y decir, Señor, mira, tú no te acordaste de esto y... No es así. No hay pruebas, no hay testigos, no hay cosas que sorprender al juez. El juez ya revisó todas nuestras vidas, ya revisó todos nuestros pecados y hay solo una sentencia. O somos de los buenos, de los justos, o somos de los malos. El juicio será una sentencia de Dios, finalmente. Y será para Dios evidente qué tipo de pez somos nosotros, qué tipo de pescado somos nosotros, ¿no? Y el infierno será pues una separación horrible, ¿no? Porque así como dicen, ¿y qué van a hacer los pescadores? Van a separar el pescado bueno del pescado malo. Ese es el juicio. Ese es el juicio, esa es la parte final, una separación, solo en dos grupos, no hay grupos intermedios. Por eso decíamos estas creencias a veces del purgatorio, que sí que vamos a pagar parte de nuestros pecados. No, claramente el Señor dice, ¿cómo será al final de los tiempos? Una separación en dos grupos, nada más, no hay otra forma. O aquellos que quieren pensar que sí, voy a tener una nueva oportunidad en la reencarnación. No hay nuevas oportunidades. Llega el fin y solo hay separación en dos grupos. Y ojalá la hermosura de Cristo nos haga correr hacia Él. Pero si la hermosura de Cristo no es suficiente para correr hacia Él, ojalá al menos que el infierno nos parezca suficientemente horroroso para poder escapar de él. Porque algunas personas son así. Algunas personas ven la hermosura de Cristo y corren hacia Cristo. Pero otras no, otras necesitan mirar el fuego, lo horrible que es el infierno para correr hacia Cristo. Y por eso el mensaje de la palabra tiene de todo para todos. Porque tú puedes decir, yo no necesité conocer los horrores del infierno para correr a Cristo. ¡Qué bueno! Porque si viste la hermosura de Cristo y corriste a Cristo, ¡qué bueno! Pero hay otras personas que necesitan ver el horror del infierno para correr hacia Cristo. Y cualquiera de las dos vale. Lo importante es que vaya y corriendo hacia Cristo, porque Dios quiere que los hombres sean salvos justamente de ese horror. Ojalá nosotros, viendo la luz de Cristo, corriésemos a la luz de Él. Pero si las llamas del infierno están quemándonos y eso nos hace correr a Cristo, no importa. Lo importante es correr a Cristo, lo importante es salvarnos, porque Él es nuestro único Salvador. No hay otro intermediario entre Dios y los hombres, dice la Biblia. Él es nuestro único Salvador. Cristo es el único Salvador. No hay nadie más que pueda hacer ello. Por eso es que si vemos la luz de Cristo, si podemos ver la santidad de Cristo, si podemos ver la hermosura de Cristo y corremos a Cristo por ello, ¡qué bueno! Pero si necesitamos que nos hagan ver el horror del infierno, lo duro del infierno, y sentir las brasas del infierno para correr a Cristo también, qué bueno.
Por eso es que tenemos que dar todo el consejo de Dios. Cuando tú dices, no, yo no voy a hablar del infierno porque eso es impopular, yo no voy a hablar del infierno porque eso no le gusta a las personas, da miedo a las personas y yo no quiero que se acerquen a Dios por miedo, pues estamos quitando parte del evangelio, porque parte del evangelio es esto: el poder conocer el final. Por eso es que las parábolas del reino terminan en esto. Por eso es que Cristo, cuando ellos le preguntan, ¿y cómo será el final de todo esto? Cristo dice, el reino de los cielos es como una red de arrastre que captará todo tipo de peces, y cuando llegue a la orilla ahí será seleccionado. Esa es parte del evangelio. Eso es parte de lo que nosotros tenemos que dar a conocer. Si algunas personas no necesitan ello para acercarse a Cristo, qué bueno. Pero recuerda que hay muchas otras personas que necesitan conocer del horror del infierno para poder acercarse a Cristo. Y el infierno es terrible. Y Cristo mismo lo grafica así terrible. Dice que y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es un sufrimiento eterno, es un sufrimiento continuo. Es el lugar donde la mano de la gracia de Dios se levanta para solamente quedar la mano del juicio, de la justicia de Dios. Es un lugar terrible. Falsas ideas muchas veces vienen a nuestra mente cuando dicen, y seguramente tú has escuchado, ¿no? Alguna vez le preguntaron a un artista y le dicen, si tú te mueres, ¿a dónde te vas? Yo me quiero morir porque yo me quiero al infierno. ¿Y por qué te quieres ir al infierno? Porque ahí voy a disfrutar de todos los placeres, de todo lo malo que hay. Pues es una mentira. El infierno no es para disfrutar, no vamos a disfrutar nada, nadie va a disfrutar nada de ningún placer, solo es juicio, solo es dolor, solo es sufrimiento eterno, sufrimiento constante. Por eso es que Cristo está advirtiéndoles a ellos. Y es una advertencia para todos, y también les está diciendo a ellos que adviertan a los demás acerca de este tormento. Porque si no advertimos, pues no amamos tampoco. De nuevo, el ejemplo de la casa donde hay los cables de alta tensión sueltos. Si yo no advierto, si yo no cubro esa alta tensión, si no pongo los letreros, yo no estoy amando a esas personas. Si yo no les digo, cuidado, no pasen por ahí, no pongo señales visibles ahí, que vean, letreros grandotes, que vean, que no pisen, que no se muevan por ahí, no estoy amando a las personas. Si yo no enseño, no les comparto acerca también del horror del infierno, no estoy enseñando completamente lo que el Señor me lleva a enseñar. Porque es parte del evangelio compartir ello. El sufrimiento que es. Porque Dios no quiere que vayamos ahí. Recordemos que la red coge todo tipo de peces. El evangelio coge todo tipo de peces. Y entonces los peces malos son los que dicen no a Cristo. No necesariamente. Cuando dices no a Cristo, ok, estás excluido fuera definitivamente. La red es una red de arrastre. Y miren, la red no coge todos los peces del mar. Recoge toda clase de peces, sí, pero no recoge todos los peces del mar. Muchos peces se van a quedar afuera, ni siquiera van a llegar a la orilla. ¿Por qué? Porque estos peces son los que rechazan de plano a Cristo. Estos son peces que no fueron cogidos por la red. Son muchos de aquellos de esta tierra dura donde la semilla ni siquiera entró. Y finalmente serán echados fuera. Son esas cizañas que van a ir creciendo, la maldad que va a ir creciendo. Pero el evangelio va a atraer a muchos. El evangelio, la red va a atraer a muchos. Y dice que en esta red hay buenos y hay malos. Y nos vamos a parecer, el trigo y la cizaña se parecían. ¿Y dónde van a estar esos buenos y malos? Aún podrían estar inclusive dentro de la iglesia. Aún muchos que dicen ser cristianos podrían ser parte de esos peces. Porque hoy en día, mis hermanos, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cuánta gente dice que es cristiana? Muchos. Diferentes personas dicen que son cristianas. Están adorando ídolos, pero dicen que son cristianas.
Dicen que son creyentes. Hay muchas personas que dicen esto. Y hay muchas personas que nos dicen, hermanos, y si escuchamos el lenguaje, hoy, ¿cuánta gente nos dice que Dios te bendiga, que Dios te bendiga? Y empiezan a hablarnos así. Porque ya es un lenguaje común. Y vemos eso en todo tipo de peces, entonces estamos rodeados. Aún dentro del lugar donde te congregas pueden haber todo tipo de peces. Y Dios solo sabe ello. Y por eso es una advertencia para nosotros poder mirarnos a nosotros mismos. Porque finalmente hay una sola red, un solo evangelio, pero hay dos destinos. Recordemos que en la parábola del sembrador también nos advirtió, hay semillas que sí penetran, pero ¿qué es lo que sucede? Hay pedregales abajo que no echan raíz, vienen entonces los sufrimientos, la persecución y estas semillas se mueren finalmente, porque no echó raíz. Hay semillas que también brotan con mucho entusiasmo, pero también junto con la planta están creciendo los espinos. Son los que están viviendo una doble vida. También los hay. Y eso el Señor también nos advirtió. Y eso puede estar dentro de la iglesia. Y miren, la sentencia dura de Jesucristo en Mateo capítulo 7, verso 21. En Mateo 7, 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Ajá, miren. No todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que dice ser cristiano, no todo el que profesa y dice yo soy creyente, yo soy cristiano, yo dije sí a Cristo, sí, yo estoy en una iglesia. No todo el que dice ser, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice claramente el Señor. Y verso 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Miren, están hablando hombres, están queriendo argumentar estos hombres y diciendo, ¿cómo tú nos vas a decir que no? Señor, Señor, nosotros en tu nombre profetizamos, en tu nombre nosotros llevamos el evangelio, en tu nombre inclusive hicimos cosas por ti, echamos fuera demonio, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor, ¿qué les contestará? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La sentencia del Señor fue dura. ¿Por qué? Porque realmente sus corazones no habían cambiado. Eran peces que estaban ahí también. Eran peces que estaban haciendo cosas para el Señor. Peces que estaban hablando acerca del Señor. Eran peces que estaban haciendo cosas dentro de la iglesia, ¿no? Estaban echando fuera demonios. Estaban haciendo milagros. A paréntesis, por eso es que no en todo lugar en donde se dice que se hacen milagros, que se hace sanidades, que se echa fuera demonios, no significa que Dios esté obrando ahí. Miren, estos hombres hicieron todo ello, pero sin embargo el Señor dice, nunca les conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque en el juicio no hay argumentos. Nadie podrá decir, pero yo hice esto, pero yo hice aquello. No, el Señor conoce nuestros corazones. La red, cuando llega al final, simplemente los ángeles separan los buenos y los malos. Y el malo querrá argumentar, querrá decir algo, no, Señor, pero es que yo hice esto. No, ya no hay. Se dio la separación. Por eso es que esta es una advertencia, esta parábola es una advertencia a nosotros mismos y una advertencia que también tenemos que llevar a los hombres. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que vayamos al infierno. Dios no quiere que los hombres lleguen al infierno, porque en el infierno será un tormento eterno, un tormento de tu alma y un tormento también de tu cuerpo. ¿Tú sabías esto? Es un tormento no solo de tu alma, del ser interior, sino es un tormento también de tu cuerpo. Mira, en Juan 5:28 dice,
No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Vendrá, dice la hora, que cuando todos los que están muertos oirán la voz del Señor. Verso 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Sus cuerpos resucitarán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Este y otros pasajes más nos hablan que vamos nosotros al final de los tiempos. Nuestros cuerpos van a resucitar. Nuestro ser interno finalmente se irá con el Señor. Los justos. Y nuestros cuerpos, dice, resucitarán. ¿Para qué? Para vida eterna. Pero también a los malos, a los que murieron sin Cristo, dice que estos finalmente también sus cuerpos resucitarán, pero resucitarán para condenación. Por tanto, el infierno es un lugar donde no solo tu alma, sino también tu cuerpo va a sufrir eternamente y para siempre. Obviamente vas a tener un cuerpo, los malos tendrán un cuerpo resucitado. ¿Para qué? Para sufrir eternamente. Miren, el juicio es severo, el castigo es severo. Por eso es que Jesucristo está advirtiendo esto y nos manda a advertir también a todos esto. Y por eso, miren, volvemos a Mateo 13, en el verso 51. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos dijeron: sí, Señor. ¿Por qué el Señor les dice eso? Porque es importante. Porque es importante que ellos hayan tenido que entender todas estas parábolas, hayan tenido que entender todo lo que el plan de Dios. Y obviamente el énfasis es finalmente aquí. ¿Han entendido todas estas cosas? ¿Han entendido cómo funciona el reino? ¿Cómo es que ustedes van a llevar la palabra y no todos les van a escuchar? ¿Han entendido que va a crecer el trigo y la cizaña juntamente? Que ambos se van a parecer, pero solo finalmente se va a diferenciar por sus frutos. ¿Han entendido que el reino de Dios comienza con pequeñas cosas y finalmente se va a hacer un árbol grande? Que el reino de los cielos es como una levadura que finalmente va a crecer y va a madurar toda la masa, así que no se rindan en llevar el evangelio. Han entendido que la actitud de aquel que realmente encontró el reino, que encontró a Cristo, es como aquel hombre que encuentra un tesoro precioso y lo vende todo, lo deja todo por este tesoro. Es decir, el que conoce a Cristo está dispuesto a dar todo por Cristo. Esa es la actitud del creyente. ¿Han entendido esto? ¿Y han entendido que esto va a tener un final? ¿Han entendido que finalmente todos estamos en una red y que finalmente vamos a ser arrastrados a la orilla? Y cuando estemos en la orilla, ahí se seleccionará. Y ahí tú no podrás argumentar, tú no podrás decir, pero yo hice esto por ti, yo hice esto por ti, Señor, mira, acuérdate. No. Porque allí no es no es un juicio como lo que vemos nosotros, sino será separación. Separación a un lado y separación a otro lado. Por eso es que el Señor les dice: ¿entendieron ustedes? ¿Entendieron ustedes todo esto? Y ellos le dijeron: sí, Señor. Y esa misma pregunta viene a nosotros. ¿Entendimos todo esto? ¿Entendimos todas estas parábolas? ¿Entendimos y estamos entendiendo todo esto? Porque miren, es de gran importancia entender. No solamente es que pase por nuestro pensamiento, no, sino que entendamos la palabra del Señor, para que esta palabra pueda obrar en nuestros corazones y en nuestras vidas. Si no la entendemos, va a venir un ave del cielo, como dice la parábola del sembrador, y vas a sacar la semilla y no producirá obviamente ningún fruto. Y Dios quiera que tú seas como la semilla que cae en buena tierra y dé buen fruto. Dios quiera que seas así. Dios quiera que tú no seas esa tierra dura, que la semilla cae y no puede penetrar. Dios quiera que no seas como esa semilla que cae entre espinos, ¿no? Que crece la semilla, pero también el espino. Dios quiera que tú aprendas a huir de esa doblez de vida que nos muestra esta parábola.
que tú no tengas un yo cristiano y tengas un yo mundano, no, sino que tú seas uno solo. Dios quiera que seas como esa semilla que cae, decía, en buena tierra y que crece y que da mucho fruto. Dios quiera que tú seas como ese grano de mostaza, ¿no? Que va creciendo hasta ser realmente un gran árbol. Dios quiera que tú seas como ese hombre que encontró el tesoro y que está dispuesto a dar todo, que está por encima de todo, por encima de todas las ideas, por encima de todo está el reino. Dios quiera que seas como el trigo y no como la cizaña. Dios quiera que seas un buen pescado y no de los malos pescados que llegan a la orilla y serán desechos. Una red, finalmente, dos destinos. ¿Entendieron esto? Les dijo el Señor. Ellos le dijeron, sí, Señor. Porque era necesario que ellos entiendan. Y es necesario que tú entiendas, que nosotros entendamos el Evangelio. Y les dice el Señor, ellos le respondieron, sí, Señor. Y Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Dice, les dijo, por eso todo escriba docto. ¿De qué está hablando? Recordemos que los escribas son aquellos que escribían, son aquellos que, los teólogos, son aquellos que conocían de las escrituras en ese tiempo, ¿no? Eran los escribas de ese tiempo que estaban, se supone, dando la palabra y la interpretación correcta de la palabra a los judíos. Pero eso no ocurrió. Y por tanto, el Señor está mirando ahora a los que entendieron este mensaje como escribas doctos. ¿Y qué es un escriba docto? Un escriba discípulo. Les está diciendo a ellos, a sus discípulos, dice, ¿entendieron esto? Y le dijeron, sí, Señor, porque todo escriba docto, todo escriba discípulo en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. Les está diciendo a ellos, ahora ustedes van a ser como estos escribas. El Señor desechó a esos escribas judíos y ahora va a levantar unos nuevos escribas, unas nuevas personas que van a escribir realmente acerca del Evangelio. Estos fueron los apóstoles, los que después, años después, escribieron todo esto y fueron el fundamento de la iglesia, el fundamento de todo lo que creemos. El Señor les dio todo esto para que nosotros pudiéramos ser edificados y crecer. Todo escriba docto, todo escriba discípulo. Ellos se convertirían en los nuevos escribas, en aquellos que van a escribir y nos van a enseñar lo nuevo del reino de Dios. Porque ellos estuvieron escuchando de Jesús. Ellos lo entendieron. ¿Entendieron? Sí. Tal vez no entendieron todo. Pero después que vino el Espíritu Santo en Pentecostés, ellos lo entendieron todo. Es más, Pablo escribió cartas, Pedro escribió cartas, Juan escribió cartas y otros más. Que ahora a través de ellas nosotros conocemos más del reino. Porque dice el Señor, es como un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. El padre de familia es el responsable del bienestar de todos. El padre de familia es el responsable de dar las viejas cosas, las nuevas cosas a los suyos, ¿no? ¿Qué quiere decir? En una casa, si hay cosas viejas que podemos usarlas todavía, ok, vamos a usarlas, pero si alguien necesita algo nuevo, ok, vamos a reponer con esto nuevo. ¿No? Es como esa figura del padre responsable, ¿no? Ok, hay una ropa que podemos seguir usando, vamos a seguir usando esa ropa, pero también llegará el tiempo de cosas nuevas. Y entonces estaba diciendo que los apóstoles son como estos padres de familia, que van a usar también las cosas viejas, las cosas antiguas, pero también van a ver cosas nuevas. Las cosas antiguas son todo el Antiguo Testamento, toda la enseñanza del Antiguo Testamento, que los escribas también enseñaban, pero que ahora los discípulos lo harán también, pero en función de ¿qué? De las nuevas verdades que ellos iban a tomar y nos iban a enseñar a nosotros. Dios les reveló a los apóstoles el fundamento de la iglesia. ¿Para qué? Les reveló todas las cosas para que nos la enseñen a nosotros. Por eso es que la Biblia es la revelación completa de Dios. Está ahí toda la palabra de Dios. Y ahora a nosotros nos toca ¿qué? Escudriñar esas verdades y aprender esas verdades de ellos.
tomaron todas las verdades que fueron nuevas. Obviamente Jesús estaba enseñándoles esto y era algo nuevo. Los escribas de ese tiempo nunca enseñaron esto, pero ahora Jesús les estaba enseñando y tomaron lo nuevo. El Espíritu Santo también les enseñó muchas cosas que vendrían acerca de la iglesia. Y a través de ellos nosotros aprendimos. Toda la revelación está en la palabra de Dios. Dios reveló todo a los apóstoles. A nosotros ya no hay revelaciones nuevas. Nosotros tenemos que descubrir las verdades que están en las Escrituras. Y no son verdades escondidas, son verdades que están ahí, claras, y que tenemos solo que tomarlas, como esta parábola. Es simple, su palabra es simple y no tenemos que estar ahí siendo eruditos, no, porque el Señor lo hizo para todos, para que todos podamos conocer de su palabra. Pero a nosotros nos toca, ¿qué? Escudriñar estas cosas nuevas, entre comillas. ¿Cómo ilustramos esto? Es como si 3 personas tuviesen un mismo modelo de teléfono. Esta persona A tiene un modelo de teléfono X, la persona B también tiene el mismo modelo y la persona C también tiene el mismo modelo. Esta persona A tiene más tiempo, la persona B tiene un tiempo intermedio y la persona C recién ha adquirido este modelo de teléfono. Cuando esta persona que recién ha adquirido el modelo de teléfono, cuando va descubriendo las funciones, se emociona y dice, oh, yo no sabía esto, yo no sabía el otro. Entonces, ¿por qué? Porque está descubriendo las funciones, pero las funciones están ahí. Ahora, la persona ve que ya ha tenido un tiempito con este teléfono, ya conoce muchas de las funciones, ¿no? Y le va a enseñar, sí, mira, y también tiene esta aplicación, y también puedes hacer esto con tu teléfono, y le va a enseñar a él, pero no es que está teniendo nuevas cosas, no es que el teléfono está adquiriendo nuevas cosas, están ahí, pero ahora él le está enseñando a la otra persona. Ahora la persona A tiene mucho más tiempo el teléfono, ha investigado más su teléfono, conoce más de las aplicaciones, conoce más de lo que puede hacer su teléfono. Y entonces esta persona A le va a enseñar a la B, le va a enseñar a la persona C. Pero no es que haya nuevas cosas, no es que miremos a la persona A y digamos, oh, son nuevas cosas que está teniendo este teléfono. No. El teléfono está ahí con sus aplicaciones, pero esta persona ha ido mirando y descubriendo cada vez más de esas aplicaciones y funciones de ese teléfono. El Evangelio es así. La verdad ya ha sido revelada y está en su palabra. La verdad ha sido revelada a los apóstoles, que la Biblia nos dice que son el fundamento de la iglesia. Nosotros vamos descubriendo esta verdad conforme nosotros vamos leyendo su palabra, conforme vamos estudiándola, conforme vamos amándola. Y estos son los tesoros nuevos que vienen. Pero ojo, tengamos cuidado con todos aquellos que digan, vengo yo a revelar una cosa nueva de parte de Dios. Mucho cuidado, porque o puede ser un tesoro que sí está ahí en la palabra, o puede ser solamente que nos estén vendiendo humo. Tenemos que tener cuidado con todos aquellos que dicen, yo les traigo una verdad nueva, porque todas las verdades están ahí en las Escrituras. No hay verdades nuevas, están ahí. Necesitamos descubrirlas, necesitamos desempolvarlas de repente. Pero la iglesia en todos estos 2000 años que se ha ido formando, ha ido descubriendo esas verdades, ha ido escribiendo esas verdades, ¿no? Con muchos maestros y hombres de Dios a través de los tiempos, se ha ido escribiendo esas verdades, y nosotros aún desempolvamos los escritos de estos hombres, encontramos esas mismas verdades, esos mismos tesoros que están ahí. Dice, el padre de familia saca tesoros de su tesoro, cosas nuevas y cosas viejas. ¿El Antiguo Testamento es desechado? No. El Antiguo Testamento no lo desechamos. Y también aprendemos muchas cosas, pero a la luz de las cosas nuevas que vamos también aprendiendo. Porque ahora nosotros podemos ver a Cristo en todo el Antiguo Testamento. Y eso es lo que ellos tenían que hacer. Aprender a enseñar todas las cosas nuevas. Jesús les decía, ¿entendieron esto? Sí. Ok, entonces ahora ustedes son los escribas doctos, los escribas discípulos, los escribas que están aprendiendo, pero que a su vez también tienen que enseñar, como el padre de familia que saca tesoros nuevos y tesoros viejos, que saca para el bienestar de los demás. En otras palabras, estas dos parábolas nos dicen, ¿entendieron esto? ¿Entendieron estos secretos del reino? ¿Entendieron cómo está funcionando el reino? Sí, ok, no te lo puedes quedar.
No te puedes quedar, tú tienes que ser como ese docto, como esos escribas doctos. Estás aprendiendo, pero a su vez estás enseñando. No puedes esperar tener toda una cátedra para enseñar. No, lo que vas aprendiendo vas enseñando. Vas enseñando el Evangelio, vas enseñándolo con lo que vas conociendo el Evangelio. Y como un buen padre vas sacando lo antiguo y vas sacando lo nuevo también. Las nuevas cosas que vas aprendiendo las vas enseñando a todos los demás. Estas dos parábolas son una parábola de advertencia, pero a su vez también una parábola de ánimo. ¿A qué? A seguir compartiendo el Evangelio, a seguir llevando las buenas nuevas a otras personas y a seguir conociendo y aprendiendo las verdades. Nunca seremos o nunca deberíamos ser como los escribas en los tiempos de Jesús, que pretendemos que lo conocemos todo, que lo sabemos todo. No. Tenemos que ser escribas doctos, escribas discípulos, personas que vamos aprendiendo, pero también que a su vez estemos abiertos a seguir aprendiendo, a seguir aprendiendo más y más del Señor, porque podemos estar seguros que toda la verdad que está ahí en la palabra de Dios, día a día, va a ir alumbrando nuestros ojos y nuestra vida como una lámpara para toda nuestra vida. Y podremos disfrutar de ella y podremos ser moldeados por ella a su vez, cada vez más a la imagen de Jesucristo. Entonces, hermanos, estas parábolas nos llevan ¿a qué? A poder meditar primero en nuestra vida. ¿Qué tipo de pez queremos ser? Yo quiero ser el pez de los peces buenos. ¿Qué tengo que hacer? Volver mi corazón a Cristo, correr a Cristo, arrepentirme de mis pecados y volver a Cristo y vivir como en obediencia a Él. No se trata de qué es lo que yo estoy haciendo, sino de quién soy y de qué es lo que finalmente a través de lo que soy puedo dar, qué frutos finalmente puedo dar. No se trata de hacer obras en la iglesia, sino de quién soy yo delante de Dios. Y el Señor decía en Mateo 7 que leímos que solamente los que obedecen al Padre, ¿no? Son de Él. Yo no les conozco, decía, podrán hacer muchas obras, pero yo les conozco porque ustedes son obedientes al Padre. Y para ser obedientes necesitamos conocer qué es lo que Dios quiere. Y para conocer qué es lo que Dios quiere, está ahí tu palabra, está ahí tu Biblia. Agarra tu Biblia y lee tu Biblia en la mañana, en la tarde, en la noche. Medita constantemente en ella y solo a través de ella podrás tú encontrar la verdad. Todos aquellos que predicamos la palabra de Dios, con gozo queremos enseñarte esos tesoros, los antiguos y los nuevos. Pero está en ti poder disfrutar aún mucho más de todo el tesoro precioso que Dios tiene. Recuerden la parábola del tesoro. Él supo el tesoro y lo escondió y nadie más lo veía y solo él. La red es una sola, es grande, no la vemos. La red de arrastre está debajo de la tierra, no la vemos. No vemos cuántos peces vendrán, pero sí debemos entender y saber que cada día nos acercamos más a la playa. Cada día nos acercamos más a la orilla. El final viene, Cristo viene pronto, eso dice la Biblia, y estamos gozosos en ello. Amén.